primer lugar, como no puede ser de otra manera, tenemos que hacer una valoración de la segunda parte de este especie de culebrón iniciado por el conseller Ernest Maragall la semana pasada y que ayer nos regaló pues, una segunda parte del mismo en una entrevista, un artículo, perdón, en el diario La Vanguardia. Ayer, cuando se estaban entregando los premios Goya, vimos aparecer a Almodóvar. Bueno, lo vimos todos menos La Vanguardia, que parece que no lo vio. Y viendo a Almodóvar, y habiendo leído por la mañana a Ernest Maragall, me vino a la cabeza la película Mujeres al borde de un ataque de nervios, con Carmen Maura, Rosy de Palma, Churran de Ave. Y recordando a Ernest Maragall, me vino a la cabeza que podemos hacer un paralelo con la película de Mujeres, con socialistas al borde de un ataque de nervios. Los actores difieren un poco, no son tan lustrosos. O sea, Montilla, Iceta, Zaragoza y Ernest Maragall en sus papeles estelares. Pero la trama es igual de rocambolesca. Escuchar al Ernest Maragall, o leer a Ernest Maragall hablando y situando la crisis como adjetivo del tripartito no resulta paradójico. Todos sabíamos que el tripartito estaba en crisis. Es un modelo en crisis desde su gestación, desde su nacimiento, hace ya casi 7 años. Lo que no sabíamos es que el Partido Socialista también estaba en una profunda crisis de identidad. Las declaraciones de Maragall apuntan absolutamente en esa línea y evidencian el inicio de una especie de canibalismo político que va a vivir el Partido Socialista de ahora en adelante, y muy especialmente cuando pierdan las próximas elecciones autonómicas y cuando no tengan la capacidad de sumar una alternativa de gobierno. También evidencian las declaraciones de Ernest Maragall que el PSC hace ya 7 años que dejó de ser una posible solución para convertirse en parte principal del problema que vive Cataluña, que es el nacionalismo. El Partido Socialista tuvo la oportunidad histórica de cambiar, de invertir una tendencia, de invertir una forma de entender Cataluña, de cambiar una forma de entender lo que es nuestra sociedad, construida pacientemente por Convergencia y Unión durante los más de 20 años de gobierno del presidente Pujol. Tuvo una oportunidad histórica, como decía el Partido Socialista, para cambiar, para marcar un punto de inflexión, para abandonar la construcción nacional y empezar la construcción de una sociedad rural real, para atraer a la sociedad catalana, a la Cataluña real, a sus instituciones, para hacerlas participar de las mismas, para sentirse una parte indisoluble de la sociedad catalana. Recordemos que las elecciones al Parlamento de Cataluña son las elecciones que reciben menos apoyo, aparte de las europeas, por parte de los ciudadanos de Cataluña. Ese análisis que todo el mundo conoce y sabe se produce por la desafección que tiene una buena parte de la ciudadanía catalana de sus instituciones y de los partidos que la representan. El Partido Socialista de Cataluña pudo hace 7 años invertirlo. Pudo cambiar. Decidió no hacerlo. Decidió llegar al poder a cualquier precio. Al precio de renunciar a sus principios, a sus valores y a lo que era un sueño para muchos ciudadanos de Cataluña, que es sentir que sus instituciones también eran suyas. Decidió no hacerlo. Decidió defender a la Cataluña de todos para copiar el modelo nacionalista que durante 30 años, 25 años, desarrolló Convergencia y Unión. Como consecuencia de esa renuncia, recordemos, nació Ciutadans. Ernest Maragall evidencia aquello por lo cual nació Ciutadans de Cataluña. Evidencia por lo cual nació Ciutadans, nuestro partido. Es el abandono a defender la Cataluña real por parte del Partido de los Socialistas de Cataluña. Ese fue el motivo de nuestro nacimiento y esa realidad social es la que nos hace hoy más indispensables que nunca. Porque Ciudadanos quiere convertirse en el próximo escenario electoral de Cataluña la fuerza que fuerce un pacto no nacionalista en Cataluña. Porque el cambio en Cataluña es posible
si aquellos ciudadanos que no se sienten representados por la Cataluña oficial, si no se sienten representados por unos partidos que llevan 30 años renunciando a defender e intentar solucionar sus problemas reales en sus instituciones, si esos ciudadanos que están hartos y fatigados, no de la política, no del tripartito, sino de una forma de entender qué es Cataluña, de una forma de entender qué es ser ciudadano de Cataluña, deciden participar, deciden ser ciudadanos plenos, con plenos derechos, dejarse de sentir ciudadanos de segunda en su propia comunidad e ir a votar. E ir a votar para sacar a los nacionalistas del poder, para sacar esa forma de entender Cataluña que es minoritaria y que lleva 30 años dirigiendo los destinos de nuestra comunidad, decidiendo cómo se puede ser catalán y qué hay que hacer para ser catalán. Si esa mayoría de ciudadanos de Cataluña, si esa Cataluña real, decide cambiar la situación, decide cambiar las cosas, lo puede hacer. Y tiene que saber que Ciutadans es el único partido que no renunciará a sus principios, ni a su ideología, ni a sus valores, para alcanzar el poder y para gustar, para encajar en ese patrón de qué es ser catalán que el nacionalismo ha dibujado en los últimos 30 años. Ciutadans es así la única garantía para que se produzca un verdadero cambio de gobierno en Cataluña. Pero el cambio de gobierno no es nacionalismo o más nacionalismo. No es tripartito nacionalista camuflado de progresismo y nacionalismo camuflado de soberanismo. No. Es un modelo de sociedad plural, integradora, que se reconoce como es, que se gusta como es, que trabaja activamente por solventar los problemas reales de los ciudadanos, y no una clase política únicamente centrada en solucionar problemas que no existen y crear aquellos que les hacen pervivirse o ser necesarios para mantenerse en el gobierno, en el poder. Crean problemas ficticios para justificar su papel. Por lo tanto, en Cataluña el cambio real no vendrá por el cambio de partido. Nos importa poco si el Partido Socialista de Cataluña tiene un problema ahora mismo de identidad nacionalista o no nacionalista. Sabemos que es mentira, porque hemos constatado que ha hecho en el gobierno durante 7 años. Renunciar a sus principios. El Partido Socialista se ha convertido en una máquina de poder, sin valores, sin principios, que renuncia hasta a defender a sus propios votantes, y que renuncia a una buena parte de los mismos por mantener un discurso que solo una élite, esta Goig Calçot, estos maragales, estos mascarells, estos turas, que siguen entendiendo que el partido les pertenece, porque estos son los que contaminaron el nacionalismo, el proyecto socialista en Cataluña, hasta liquidarlo. Porque el proyecto socialista en Cataluña lo liquidó una élite de la burguesía nacionalista de Cataluña, que impidió que creciese y fructificase un proyecto de socialismo real en Cataluña, que reconociese los problemas reales de los ciudadanos de Cataluña y abandonase la órbita del nacionalismo y de sus problemas inexistentes. Estos, Maragall, son los responsables de la situación actual del Partido Socialista de Cataluña. Lo que pasa es que es irreversible, todos lo sabemos, porque actualmente el Partido Socialista de Cataluña solo es una máquina de conservar el poder. Solo sirve para eso, una máquina de poder. Sin alma, sin sentimientos, sin ideología, sin valores. Está claro que la receta que proponen los Maragalls, versión 1, versión 2, los Castells y los Turas, es más nacionalismo. Porque para algunos el problema es que el nacionalismo de Cataluña se soluciona con más nacionalismo. Y la solución es obvia. Cuando uno se está envenenando, no puede seguir tomando más veneno. Y cuando uno se está emborrachando, no puede seguir bebiendo. La solución al nacionalismo no es más nacionalismo, es menos. Es menos nacionalismo. Es abandonar el nacionalismo como eje rector de las políticas de un partido que se dice a sí mismo que no lo es, pero que lleva 7 años demostrando que no es que sea nacionalista, es que es peor que el peor de los nacionalismos. Recordemos que durante los gobiernos del Partido Socialista de Cataluña, los gobiernos de Montilla y los gobiernos de Maragall,
la presión asfixiante hacia los ciudadanos que no son nacionalistas, aquellos que deciden ser ciudadanos libres y no plegarse al dictat nacionalista, ha aumentado exponencialmente. Nosotros iniciamos aquí en Ciutadans hace un mes una campaña de denuncia de multas lingüísticas. Realmente nos entristece profundamente el éxito que está teniendo. Porque es muy triste que en Cataluña a día de hoy haya ciudadanos que sean sancionados, perseguidos, coaccionados por utilizar una de las lenguas oficiales de su comunidad y la propia, por un gobierno convertido, como decíamos la semana pasada, en una especie de Gestapo lingüística, que utiliza paramilitares lingüísticos, subvencionados por todos, como arietes contra la libertad. Es vergonzoso y repugnante escuchar que plataformas como Plataforma per la Llengua, como Òmnium Cultural, que reciben 1,7 y 7,2 millones de euros de subvención anual, se dedican a coaccionar y extorsionar ciudadanos de Cataluña. Es vergonzoso y lamentable. Pero en ese cambio político que Ciutadans propone, que llevará a cabo, sin ningún género de dudas, está lo que comentábamos y que volvemos a comprometernos fehacientemente. Nos comprometemos que en la próxima legislatura Ciutadans trabajará activamente y no renunciará y conseguirá que en Cataluña ningún ciudadano catalán sea sancionado, multado o extorsionado por utilizar uno de los idiomas oficiales en la rotulación de su negocio. En la próxima legislatura devolveremos las sanciones o el expolio, porque ese sí que es un expolio, al cual la Generalitat de Cataluña somete a ciudadanos de Cataluña por utilizar su idioma, su lengua, cooficial en Cataluña, y también propia. Las lenguas son propias de los ciudadanos, no de los territorios. Y no solo eso, sino que anularemos o llevaremos a cero las subvenciones a estas plataformas coaccionadoras y extorsionadoras que, camufladas de defensa de un idioma, se dedican a amenazar y amedrentar a conciudadanos. Ese es un compromiso claro. Nosotros no nos ocultamos. No daremos un solo apoyo a aquellos que crean que se construye sociedad persiguiendo, extorsionando a ciudadanos, a sus conciudadanos. No lo permitiremos. Por lo tanto, lo del tripartito es un proyecto agotado, es una evidencia. Es una evidencia como tan agotado es la propuesta de Convergencia y Unión. Porque el verdadero problema de Cataluña es el nacionalismo. Ese es su verdadero problema. Un nacionalismo que ha mermado las libertades de los ciudadanos, ha perjudicado gravísimamente nuestros intereses económicos, que ha llevado a la cola la calidad de nuestra educación, que nos ha vuelto provincianos, que nos ha puesto orejeras como los burros, que no nos deja ver más allá, que nos ha limitado como sociedad, que nos ha esclerotizado. La solución al nacionalismo del tripartito del PSC no es más nacionalismo, no es convergencia. Es que el nacionalismo deje de ser el hilo conductor y el núcleo director de las políticas en nuestra comunidad. Un nacionalismo que nos ha convertido en líderes en la destrucción de empleo no puede ser una alternativa para el futuro de los catalanes. Desde luego, Ciutadans hará todo lo posible para que así lo sea. Hablando de fracasos y de incapacidad, tenemos que hacer una valoración del fracaso de la propuesta de una ley electoral de Cataluña. Hemos leído en la prensa y escuchado en los medios de comunicación de que los partidos políticos catalanes no han sido capaces de ponerse de acuerdo. Es mentira. Aquí ha habido dos partidos, que han sido Convergencia y Unión, y el Partido de los Socialistas de Cataluña, que no han querido alcanzar un acuerdo. Porque CiU y PSC solo se ponen de acuerdo para tapar sus casos de corrupción política. En Cataluña la sociovergencia lleva años practicándose. Pero solo en una cosa. En ocultar, tapar y negar sus casos de corrupción. Porque cuando hay que construir
país. Cuando hay que poner blanco sobre negro propuestas reales de construcción de comunidad, cuando se pueden desarrollar competencias plenas que nadie cuestiona, cuando no existe el espantajo de Madrid como coagulante de nuestras voluntades nacionalistas, cuando el problema no está ahí fuera, cuando no hay un enemigo externo, el pacto desaparece. ¿Y por qué no hemos alcanzado un pacto en la ley electoral? Pues porque mientras se les llena la boca de la necesidad de un frente unido para alcanzar acuerdos, cuando esos acuerdos pueden poner en riesgo sus posibilidades de alcanzar el poder o de mantenerlo, ese amor a Cataluña desaparece. Porque amar a Cataluña significa tener una ley electoral propia. Una ley electoral que intente una regeneración democrática de nuestra comunidad, que lleve nuestra democracia a una mayor representatividad. En definitiva, que nos lleve a tener una democracia mejor. Pero esta falta de acuerdo evidencia que no les importa nada la calidad democrática de nuestra comunidad, que no les importa nada profundizar nuestra democracia, que no les importa nada llevar una mayor representatividad de los ciudadanos de Cataluña al Parlamento de Cataluña, porque eso puede poner en riesgo su capacidad, sus posibilidades de alcanzar el poder. Por lo tanto, los responsables de una falta de acuerdo de la ley electoral de Cataluña son los dos grandes partidos, que han decidido, por intereses electorales, no alcanzar un pacto. La culpa no es de los demás. Nosotros tenemos una propuesta clara y contundente de regeneración democrática, de listas abiertas, de que cada voto de cada catalán valga lo mismo. Alguien tiene que explicar por qué esto no es una parte fundamental de la agenda política y por qué no se ha llegado a un acuerdo fundamental para que tengamos en Cataluña una democracia mejor. Las responsabilidades tienen que estar claramente identificadas y en este caso el fracaso de la ley electoral corresponde a Convergencia y Unión y al Partido Socialista de Cataluña. Hablamos de una falta de proyecto en el tripartito y una falta de proyecto en el PSC. Y tenemos un ejemplo, quizás un poco anecdótico y un poco grotesco, de esta falta de proyecto, también en nuestra ciudad, en Barcelona. Escuchamos hace un par de días otro ejemplo de esta falta de proyecto, falta de proyecto político de futuro, en la nueva ocurrencia de nuestra teniente alcalde Imma Mayol. En su afán por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Barcelona, en su afán por proponer un modelo de ciudad que realmente satisfaga las necesidades de los ciudadanos de Barcelona, pues nuestra queridísima Imma Mayol, pues se le ha ocurrido pedir que se reduzca a 60 km/h la velocidad máxima en los tramos de rondas no cubiertos. Realmente la ciudadanía de Barcelona respira por fin tranquila de que sus problemas de seguridad, sus problemas de orden en las calles, sus problemas económicos, sus problemas de servicios de recogida de basura, sus problemas sociales, pues estén en manos de personas realmente competentes y sensatas, como Imma Mayol. Imma Mayol es otro de los representantes de esta forma de entender Barcelona, de esta forma de entender Cataluña, que ha llevado a Barcelona y a Cataluña a donde están hoy en día, que es una situación mucho peor de la que tenía hace 30 años. También es una parte de esta gauche calçot. Otros que no tienen más problemas que los que se inventan. Porque realmente hay algún ciudadano de Barcelona que ahora mismo crea, o quiera, o necesita reducir la velocidad en las rondas. ¿Puede la señora Imma Mayol explicarnos qué proyecto de movilidad tiene en la ciudad? ¿Qué nivel de inversiones municipales va a haber en aumentar nuestra red de transporte público? ¿Qué va a hacer el gobierno al cual ella forma parte indirectamente, que es el de la Generalitat, para mejorar los accesos a Barcelona mediante transporte público? ¿Puede dejar de criminalizar a la ciudadanía? ¿Pueden dejar de transferir la responsabilidad de su inoperancia a los ciudadanos? ¿Pueden hacer política de una vez? ¿Pueden justificar el sueldo que ganan?
pueden dejar de decirme meses, pueden trabajar. Porque los ciudadanos de Barcelona se lo agradeceríamos profundamente. Profundamente. Como le agradeceríamos profundamente que la mayoría de las denuncias de los ciudadanos por problemas de ruido se atendiesen. Cosa que la síndica de Barcelona dice que no se hace. Porque es que la mayoría de las denuncias de los ciudadanos de Barcelona por ruido corresponde con actividades municipales. Que supongo que no está dispuesta a reducir la velocidad, porque le da votos. En resumen, otro ejemplo de un gobierno municipal agotado, fracasado, sin norte, cuyo único norte ahora resulta que son las Olimpiadas de invierno, y reducir la velocidad a 60 por hora en las rondas. Medidas que, desde luego, como decíamos, los ciudadanos de Barcelona les agradecemos profundamente. Esperemos que no tengan la oportunidad de ponerse en práctica, porque los saquemos del gobierno en las próximas elecciones. Bueno, con esto, si tenéis alguna pregunta, vamos a finalizar la presentación. No, pues muchas gracias y hasta la semana que viene.